En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Hay cuenta de la secretaria. Vamos. Gracias, señor presidente. A la sesión del día de hoy estaba invitado el ministro de Seguridad Pública, quien se ha excusado por compromisos impostergables agendados con anterioridad y en consecuencia no puede asistir a la sesión del día de hoy. También con fecha 6 de agosto se recibió el reemplazo permanente del diputado Henry Leal por el diputado Luis Fernando Sánchez. Y con fecha 8 de agosto el reemplazo por esta sesión del senador Saavedra por la senadora Bodanovich. Y finalmente hay una solicitud de audiencia de la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados, en el cual solicitan que a partir de la primera semana legislativa del mes de septiembre se tenga bien formular una invitación al presidente de la señalada comisión para exponer acerca del proyecto de ley que se encuentra en tabla de la sesión del día de hoy, que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Perfecto. Damos la bienvenida a los señores y señoras parlamentarios, al Ejecutivo. Pedimos un poquito de atención para... El día viernes se reunió por primera vez la mesa de asesores. Entiendo que tuvieron alguna conversación bastante preliminar respecto de cuáles son los aspectos que a cada uno de los señores parlamentarios le interesan y que en función de las diferencias también que van a ir surgiendo. Le habíamos pedido al Ejecutivo que ellos también a priori pusieran una primera visión sobre esta materia. Me gustaría entender... Se lo preguntamos la semana pasada, pero para que queden los registros, este es un proyecto que es muy significativo desde la perspectiva de la seguridad y me llama la atención la no asistencia del ministro de Seguridad, porque está bien temas de agenda, pero yo no tengo ninguna duda que la coordinación, no solamente... yo sé que este tema lo va a tomar el Ministerio del Interior como cabeza desde el punto de vista ministerial, pero me gustaría saber cuál es el rol que va a tomar también el Ministerio de Seguridad, si lo vamos a tener presente en las sesiones, porque es parte también fundante de los problemas que se quieren resolver. Quizás si el ministro me puede contar cómo lo ve, cómo lo van a abordar, y le doy espacio, no sé si tiene una presentación o lo va a hacer usted mismo, ministro. Sí. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. El día viernes hubo una reunión con los asesores y participaron los asesores de Interior, de Defensa y de Seguridad, de los tres ministerios. Lo que pasa es que la coordinación la está llevando el Ministerio de Interior y los ministros de Seguridad y Defensa podrían participar eventualmente en las sesiones, pero no necesariamente van a participar en todas. O sea, así como está el ministro de Seguridad, tampoco está la ministra de Defensa, pero eso no obsta que el gobierno va a tener una postura única sobre el proyecto y en la reunión participaron los asesores de los tres ministerios y también participaron los asesores de los parlamentarios. Se hizo un levantamiento de los temas que se deberían abordar en el marco de la comisión mixta. Se levantaron 9 temas, pero tengo entendido que los diputados iban a plantear temas adicionales que no fueron presentados en la reunión del día viernes. Por tanto, deberíamos ver cómo vamos, o sea, cuándo los diputados van a estar en condiciones de abordar esos temas y sobre eso ir avanzando las definiciones. Este es un proyecto que fue ingresado el año 2018 por el expresidente Sebastián Piñera. Y tiene por objeto dotar al sistema de una conducción estratégica, al sistema de inteligencia y mayores capacidades para producir inteligencia. Y fortalece la Agencia Nacional de Inteligencia, incorpora nuevos organismos al sistema y refuerza el control legislativo. Se aprobó por la Comisión de Defensa, ya estamos ahora en la Comisión Mixta y deberíamos resolver los temas. Nosotros tenemos además dudas específicas que en el momento de la discusión en detalle vamos a plantear para reabrir algunos puntos que quedaron con problemas de concordancia, no para cambiar necesariamente el contenido, pero para que la ley quede coherente y por tanto eventualmente se podrían incorporar
más por aspectos formales, por ahora, hay que ver si por aspectos sustantivos, algunas materias que fueron ratificadas por ambas cámaras, pero con textos que no quedaron del todo coherentes. Entonces, queremos que exista una buena disposición y pedimos que haya una buena disposición de la comisión para la medida que se vaya resolviendo la diferencia en la mixta, poder hacer todas las correcciones que corresponda al texto que fue aprobado por ambas cámaras y para que quede finalmente con un texto coherente. Los objetivos del proyecto son, en primer lugar, mejorar la gestión de la inteligencia del Estado mediante instancias más eficaces e incorporando a organismos que pueden aportar información relevante. En segundo lugar, fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia. La Cámara le cambió el nombre, eso no fue ratificado por el Senado, para generar y gestionar información por el Senado, corrijo. Gestionar información proveniente de los distintos sectores involucrados. En tercer lugar, facilitar el flujo de información entre distintos servicios de inteligencia para mejorar lo que se refiere a la gestión y sobre todo para asegurar una adecuada protección de datos. Esto es bien relevante porque la idea es que se tenga acceso a información adicional, pero esta información reciba el tratamiento que corresponda conforme a nuestro ordenamiento jurídico. En cuarto lugar, establecer nuevos procedimientos especiales de obtención de información. Aquí la ley establece técnicas especiales de acceso a información o de obtención de información o de captura de información que incorpora intervenciones de comunicaciones, entrada de registros en lugares cerrados. Esto es nuevo, esto es una novedad respecto al texto vigente. Y el uso regulado de identidades ficticias, que ya se aplican en otras normativas actualmente vigentes. Y por último, endurecer la sanción al personal que abuse de sus facultades o divulgue información de inteligencia. Este punto es bien relevante porque necesitamos una inteligencia para la democracia que por tanto cuente con mejores herramientas. Pero al mismo tiempo hay que ser muy enérgico respecto de cualquier desviación o abuso que pudiera implicar que aquellos que tienen acceso a esta información la utilizaran con fines distintos a los que establece la ley o que utilizaran el sistema de inteligencia para obtener información al margen de la ley. Entendiendo que es un sistema de inteligencia para la democracia y por tanto tiene que tener todos los mecanismos de resguardo. Y el levantamiento que hicimos fue los 9 temas que se plantearon en la reunión del día viernes, en los cuales deberían trabajar los asesores, la mesa de asesores, para ver si se puede generar acuerdos. Si no hay acuerdo, obviamente se votaría, pero queremos insistir en que nos parece que una ley de inteligencia, dado que esto es un tema que por sí genera controversia, mientras mayor sea el grado de acuerdo y transversalidad, creemos que es una ley que va a tener mayor fuerza para el futuro. Entonces, los 9 temas que se levantaron son, primero, conceptos de inteligencia del Estado, información residual y objetivos de los organismos de inteligencia. En segundo, los instrumentos de planificación. Estamos proponiendo simplificar lo que está contenido actualmente en el proyecto. En tercer lugar, el manejo de información, los niveles de clasificación y todo lo que es el tratamiento de datos personales. En cuarto lugar, el diseño institucional de la ANI. Se creó la figura del subdirector dentro de las distintas etapas. Nosotros somos partidarios que exista un subdirector y que exista algún sistema de contrapeso que garantice que la ANI sea una institución profesional y que por tanto no se utilice con objetivos políticos partidistas, sí con objetivos de política pública, que es distinto. Y por cierto también regular todo lo que es el estatuto de personal, y ahí vamos a tener a la vista la regulación de ciertas instituciones en que, por ejemplo, la totalidad del personal es personal de confianza, como ocurre con las superintendencias. En quinto lugar, bueno, y además hay un tema bien importante que es qué es lo que se hace público y qué es lo que se hace público, porque las normas de transparencia no se aplican a la ANI con el mismo nivel de exigencia que para cualquier servicio público. En quinto lugar, la regulación de la Escuela de Inteligencia. Ahí el proyecto propone la creación de una escuela. Hay quienes plantean que más bien lo que tiene que existir es un sistema con las distintas escuelas que existen actualmente en las distintas instituciones, pero con ciertas bases de formación común. En sexto lugar, los procedimientos especiales de obtención de información, a los cuales ya he hecho referencia. Estos son prácticas intrusivas que autoriza la ley
en materia de inteligencia, y parte del debate que tiene que generarse aquí es si tienen o no valor probatorio. Hasta ahora la postura ha sido que no tengan valor probatorio, pero eso es parte de lo que hay que conversar y discutir. En séptimo lugar, la relación con colaboradores y subsistemas de inteligencia económica, que se está tramitando en paralelo. Por último, cuáles son los controles externos, la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados en el ámbito de sus facultades fiscalizadoras, cómo se garantiza que la información que se entregue a estas instituciones, en la que tiene carácter reservado o secreto, no termine siendo público. Ahí yo quiero plantear un problema que hemos tenido, que es bastante estructural, presidente, que es que ha habido sesiones declaradas secretas y han salido publicadas por los diarios. Aquí no quiero criticar a ningún sector político ni a nadie en particular. Estoy más bien planteando que nos tenemos que hacer cargo de ese problema. Y de hecho, en una comisión hace un tiempo atrás que asistió a la ministra de Defensa, uno de los argumentos para no declarar la secreta de algunos diputados fue que todo se filtraba. Y yo creo que eso es francamente inaceptable. Y creo que fue la Comisión de Defensa de la Cámara, si mal no recuerdo, donde diputados plantearon que por eso no se declaraba secreta. Y por tanto, nosotros estamos planteando que existe una regulación especial con las responsabilidades del caso para quienes filtren la información. Porque el planteamiento básico es que tiene que haber fiscalización por parte de los organismos democráticos correspondientes, pero al mismo tiempo eso implica una corresponsabilidad que dice relación con que la información no sea publicada, porque en caso contrario las instituciones no van a entregar información por temor a que sea filtrada, sobre todo la que tiene, por ejemplo, relación con la seguridad nacional. Entonces tiene que haber algún correlato en términos de hacer valer responsabilidad para quien filtre esta información. Adicionalmente, se plantea la obligación de denuncia de funcionarios de inteligencia, toda una regulación especial, entendiendo que los funcionarios públicos tienen obligación de denuncia cuando tienen conocimiento de delitos. Pero en este caso se establece una normativa especial y ciertas excepciones, donde existe la obligación de informar al jefe, pero no necesariamente hacer la denuncia, porque eso podría comprometer determinada actividad en el ámbito de la inteligencia. Entonces, se establece un tratamiento especial. Después, nosotros habíamos pensado incorporar, pero en esto quiero ser bien sincero, presidente, en la página siguiente, estas materias en la ley de inteligencia, pero le quiero decir que tenemos la duda, porque a propósito de los episodios en donde han sido formalizados funcionarios del Ejército y de la Fuerza Armada, del cuadro permanente, no estamos hablando con cripto, estamos hablando de suboficiales de ambas instituciones, nosotros hemos pensado incorporar estas materias en el debate de la mixta para hacerlo más rápido. Pero hay otras materias que no forman parte de la idea matriz. Entonces, la duda para que esto quede coherente es si estos temas específicos los regulamos en la mixta o sencillamente vamos con un proyecto que no es muy extenso, pero aparte que se remite con celeridad, con discusión inmediata, porque este es un instrumento que requerimos rápido, muy rápido, para efectos de ver cómo se regula mejor. Pero sí quiero adelantar los contenidos que sí tienen que ver con la idea matriz de este proyecto. Estamos planteando habilitar a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y al ENCO para realizar labores de contrainteligencia en ciertos casos. Respecto de uniformados, fuera de los recintos militares y en caso de riesgo de la afectación de la seguridad militar. Esta es una innovación. Hay una interpretación distinta en las ramas de las Fuerzas Armadas respecto a si esto hoy día lo pueden hacer o no en el marco de la ley. Razón por la cual se requiere una precisión para que no haya duda. Pero es evidente que todo lo que es el trabajo de contrainteligencia es fundamental para que se pueda observar la conducta, el gasto, etcétera, etcétera, respecto de los uniformados por parte de la propia institución. Hay otras materias que estamos planteando que el comandante en jefe pueda determinar que las declaraciones de patrimonio e intereses sean obligación para funcionarios de las instituciones que van más allá de los que establece la ley. O sea, darle la facultad para extender, por ejemplo, la obligación de declarar patrimonio e intereses. Eso ya podría estar fuera de la idea matriz, tenemos la duda. Y hay otras materias que tienen que ver con figuras agravantes. Queremos establecer un agravante en el caso de uniformados en la ley 20.000. Otra materia que estamos discutiendo es el ámbito de competencia de la ley 20.000. Vamos a plantear que toda la materia de la ley 20.000 sean competencias de la justicia ordinaria, con la excepción de
los funcionarios que son sorprendidos consumiendo recintos militares o cumpliendo funciones militares, porque eso tiene que ver más bien con el orden interno y la jerarquía que debe existir dentro de la institución. Pero esas son materias que podrían estar fuera de la edad matriz, por eso tenemos dudas. Y además queremos establecer, y esto es bien relevante, la obligación de que al momento de ingresar a la institución se realice una declaración como requisito de ingreso de los funcionarios para que todo lo que es la información reservada, todo lo que es la información, ¿cómo la ley dice? En el tratamiento de datos sensible, la institución pueda tener acceso a ella con la obligación o la prohibición de difundirla y con una sanción en caso que se difunda. Pero finalmente, que el funcionario ingresar a la institución está disponible a que cierta información que para un ciudadano común y corriente es sensible y no se puede, su propio servicio no puede tener acceso a esa información, en el caso de las Fuerzas Armadas sí la puedan tener para efectos de tomar medidas de contrainteligencia. Y queremos establecer que al momento de postular a los 18 años a las instituciones se pueda tener acceso por parte de la institución no solo a el extracto de filiación, los antecedentes, la hoja de antecedentes, sino que a lo podríamos decir, la hoja policial. Entendiendo que podría una persona a los 18 años tener una hoja de antecedentes en blanco, pero podría tener varias detenciones por ejemplo, riña, una persona que es conflictiva, o haber sido detenido en procedimiento de droga, etc. Nos parece que es muy relevante que la institución, al momento de seleccionar a quienes postulan, pueda tener acceso a esa información. Insisto, prohibiendo que se haga pública, sancionando drásticamente si eso se llega a publicar. Pero de esa manera la institución puede tomar decisiones, no necesariamente en algunos casos para prohibir el ingreso, por ejemplo, a quien hace el servicio militar, pero sí para tomar medidas de dónde se le va a destinar y cuáles son las funciones que se le van a asignar. Hoy día están a ciegas las Fuerzas Armadas y eso nos parece sumamente complicado. Y por último, planteamos modificar el artículo 23 para ocultar los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y el ENCO para hacer uso de procedimientos especiales de obtención de información respecto a sus funcionarios por motivos de seguridad militar previa autorización judicial. Aquí ya no estamos hablando de medidas de contrainteligencia, sino que estamos hablando de medidas intensivas propiamente tal, y vamos a plantear un procedimiento de autorización de estas medidas, obviamente por parte de la justicia, pero que permita hacer más expedito los mecanismos de control interno que tienen las instituciones para enfrentar la amenaza que representa el narcotráfico y el crimen organizado. Insisto, nosotros yo creo que esta semana vamos a tener ese proyecto más o menos completo, incluso en su redacción. Estamos haciendo las consultas con Defensa y Interior, hay un grupo permanente de trabajo que está trabajando en ese proyecto. Y en ese contexto, obviamente, vamos a tomar la decisión si va todo por cuerda separada o algunos artículos los incorporamos dentro de la comisión mixta. Lo que sí queremos señalar es que nos parece que esto tiene que ser rápido. Y este es un proyecto que se ha estado trabajando con las propias instituciones, yo he tenido reuniones con la ministra de Defensa y con los auditores de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, porque es una herramienta que ellos requieren hoy día para enfrentar la nueva amenaza que representa el crimen organizado y el narcotráfico. Las amenazas tradicionales son de otra naturaleza. Obviamente las instituciones están preparadas para ese tipo de amenazas, pero ahora tenemos amenazas nuevas que pueden ser incluso más peligrosas para las instituciones y tenemos que dotar a las Fuerzas Armadas de las herramientas para poder enfrentarlas de manera más clara. Eso básicamente, presidente, podría decir respecto a esta primera intervención. Perfecto. Tengo solicitudes de palabra de los diputados Jonet, del diputado Undurraga y del diputado Sánchez. Anoto a todos los que me soliciten acá. Muchas gracias, presidente. No, lo primero, señalarle por su intermedio al ministro que no entiendo de qué se refiere la indicación de los parlamentarios, los diputados. Yo por lo menos no estoy en eso, así que lo haga singular, pero no plural, porque en el fondo yo personalmente estamos absolutamente abocados a lo que es el proyecto y no tengo por lo menos yo personalmente otra indicación. Respecto de lo que señaló que había habido un problema con alguna comisión de defensa, también para aclarar, ¿no? La comisión fue secreta la semana pasada, no se filtró nada. Y si algún parlamentario argumentó lo que usted acaba de señalar por su intermedio, presidente,
Está equivocado, porque en general las comisiones de defensa, por lo menos en las que yo he participado, salvo una, donde algo se filtró, salvo una, en estos 3 años y medio no se ha filtrado nada, no así en otros lugares, ¿no? Por otra parte, quisiera también, presidente, señalarle que sobre la indicación que propone el gobierno me parece bien. A mí me parece bien porque en el fondo es lo que hemos conversado con los militares respecto de los problemas que han habido con el narcotráfico. A mí me parece bien que se haga contrainteligencia fuera de los recintos militares, específicamente en esos puntos que se ha señalado, cuando efectivamente hay un riesgo de afectación de lo que es la seguridad militar, y también lo del artículo 23 que propone el gobierno. Pues yo le adelanto que por lo menos respecto de lo que yo creo va a contar con nuestro apoyo, o por lo menos de este diputado, porque me parece que tenemos que avanzar y aprovechar para qué vamos a discutir en otro momento. De hecho, lo hemos solicitado. Yo creo que este es el momento para avanzar en esa indicación y creo que en el fondo a los militares les ayuda, porque hoy día, como lo acaba de decir por su intermedio el ministro, efectivamente están ciegos fuera de lo que son los recintos militares. Gracias, presidente. Diputado Undurraga. Muchas gracias. Saludar a todos, al ministro y a quienes lo acompañan. Yo estoy de acuerdo con el diputado Ionetti. Yo le pediría al gobierno, por su intermedio, presidente, que efectivamente viéramos y acotáramos todas las posibilidades para tratarlo acá, todos los temas. Porque si no, la mitad del Senado se va de campaña, el 100% de la Cámara también, entonces vamos a tener poco tiempo y yo creo que este es un tema total y absolutamente relevante. Sí señalarle al Ejecutivo por su intermedio que no solamente incorpore la hoja de vida de los postulantes, sino que también vea la posibilidad de que en caso de que las personas que hoy día son parte de las Fuerzas Armadas se casen, también revisar la hoja de vida de la familia con quien se casan. O sea, puede ser que el suegro, el cuñado, no vamos a llegar, digamos, al primo cuarto, pero yo creo que hay que retomar esa sana costumbre que tenían las Fuerzas Armadas en términos de revisar quiénes son las personas que están incorporándose a las mismas, con la debida precaución y protección de los datos personales, por cierto, y ser muy fuerte en sancionar, digamos, la infracción que se pueda deducir. Pero si abordamos el tema, yo creo que habría que abordarlo en su totalidad y en su globalidad, de tal forma, digamos, de poder garantizarnos que la infiltración por parte del narcotráfico a las Fuerzas Armadas es algo sumamente dificultoso. Gracias. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlos a todos, saludar al ministro. Algunas ideas a propósito de la exposición del ministro. El ministro mencionaba, y no es primera vez que lo escucho, la importancia de que podamos avanzar rápido en esta comisión mixta. Yo creo que está bien que sea rápido, pero rápido y responsable. Aquí este es un proyecto de ley muy relevante, han habido bastantes diferencias entre lo que planteó en su minuto el Senado y la Cámara, y esa es una conversación que tiene que darse, y tiene que darse con el Ejecutivo, y acá hay ideas nuevas que se están planteando, bien interesantes algunas de ellas, y yo creo que no por apurar o por la urgencia de que esto salga, tenemos que correr el riesgo de que cometamos errores en el camino. Y yo en ese sentido haría un llamado a que también, además de la velocidad, nos preocupemos de la responsabilidad de tratar todos los temas el tiempo que sea necesario, sin dilatar, pero el tiempo que sea necesario. El ministro, por su intermedio, presidente, habló respecto de las filtraciones que se han dado de información dentro del contexto de sesiones secretas, y efectivamente es algo que me preocupa a mí también, y me preocupa también dentro del contexto de la Escuela Nacional de Inteligencia que se está planteando. O sea, dentro del contexto de esa escuela vas a tener consolidado una cantidad de información que puede terminar siendo una locura de información respecto de todas las personas que desarrollan algún tipo de operaciones de inteligencia en nuestro país o en el extranjero, y si hay una filtración respecto de eso, va a ser desastroso. Entonces también creo que es importante, y le hago el llamado al Ejecutivo por su intermedio, presidente, respecto de eso, que también ojalá la propuesta que van a plantear respecto a esta Escuela Nacional de Inteligencia venga también algún tipo de tratamiento respecto de, oye, aquí tienen que existir las penas del infierno, si es que se filtra algo dentro de ese contexto, y tenemos que avanzar a esa lógica. Tenemos poca lógica de resguardo de la información en este país, y eso tiene que cambiar si es que vamos a estar entrando, digamos, en juegos de grandes, por decirlo de cierta forma. Y yo creo que eso es importante.
Respecto de la contrainteligencia militar, dos ideas ahí. En primer lugar, reflexionemos sobre las normas, pero también ojalá esto venga con compromisos claros del Ejecutivo respecto de plata. Y esto es una preocupación que existe en las Fuerzas Armadas y quienes han formado parte de la comunidad de inteligencia en el pasado. Hay mucha claridad respecto de que para estas cosas se necesitan también recursos y esos recursos hoy día no estarían disponibles. Entonces, yo creo que es importante que si es que se van a fortalecer las capacidades y darle más responsabilidad a las Fuerzas Armadas en lo que es contrainteligencia, tienen que estar los recursos para eso. Y respecto de la revisión de quienes se incorporan a las Fuerzas Armadas, 100% de acuerdo con lo que dice el diputado Undurraga. Me imagino que también el almirante en el fondo lo vivió en su experiencia. Yo puedo contar la experiencia de mi familia. Mi papá, que es oficial en retiro, cuando él decidió casarse, un oficial más antiguo conoció a mi mamá, tuvo que entrevistarse con ella. Sanas costumbres que existían en el pasado y que se fueron perdiendo, y no debiese ser ningún motivo de escándalo que esto exista. Yo creo que es natural para el resguardo de la seguridad nacional, de las Fuerzas Armadas y que las cosas funcionen bien. Agregarle a eso, también creo que es importante para las personas que se incorporan a las Fuerzas Armadas la información que pueda disponer, información oficial que puedan disponer las Fuerzas Armadas, información respecto de salidas del país que maneje la PDI, e información también, algún tipo de certificado que pueda entregar el Ministerio Público respecto de si alguna vez se abre una carpeta investigativa en contra de cualquiera de estas personas. Porque no necesariamente va a haber una detención, no necesariamente va a haber una formalización, pero de repente hay una carpeta que la maneja el Ministerio Público, digamos, por sí mismo, y eso nadie se entera de nada. Las Fuerzas Armadas debiesen tener esa información cuando una persona postula a integrarse en la institución. Eso por ahora, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro del Interior presente, valorar que él esté dirigiendo esta discusión. Esta ley es quizás la más importante de los últimos 21 años. ¿Y por qué digo 21 años? Porque hace 22 años no teníamos ley de inteligencia. España, 23 años atrás, el 2002, sacó una ley de inteligencia muy efectiva, 12 artículos, 12. Y es el servicio de inteligencia en español y europeo quizás más relevante. Tiene una característica, tiene todos los elementos que tiene que tener una agencia de inteligencia dentro de una misma organización, el Centro Nacional de Inteligencia. Señor ministro, de esta comisión mixta, la mitad ya estuvo en el Centro Nacional de Inteligencia de España. Y también los dos estuvimos juntos antes. ¿Por qué pongo esto? Porque la oportunidad histórica que tenemos es única. Cuando se discutió esta ley en el Senado, no teníamos el nivel de conocimiento que tenemos ahora. No lo teníamos. Y por eso yo partí cuestionando primero el trabajo que hicimos en el Senado. Yo quiero invitar, señor ministro, a que revisemos en qué ley, de qué país se habla de información residual. Eso es dejar la inteligencia en manos de la serendipia. La serendipia es chiripa. O sea, mire, encontré algo que podría que quizás a usted le resulte. Eso no funciona. Lo que hay es intercambio de información, data lake. Y esto es una capacidad tecnológica gigantesca con flujos de información que tiene que estar llegando minuto a minuto. Si queremos tener un sistema y una agencia de inteligencia del siglo XXI, tenemos que cambiar los términos que estamos usando. Entonces yo parto del primer punto cuando usted habla de las principales materias, cuando dice conceptos de inteligencia, se refiere a la información residual. Yo creo que, por favor, no sigamos insistiendo en algo que se resuelve de otra manera y se resuelve con un intercambio efectivo. Tenemos que definir cuáles son los flujos. Por ejemplo, quiero todos los movimientos de aeronaves certificados, validados. Bueno, entréguelo instantáneamente. Y la planificación, ¿cuándo van a ser los vuelos? Porque ahí se va a mover probablemente el narcotráfico. Los barcos, los contenedores, los movimientos, ¿dónde? Porque ahí se va a poder probablemente mover las cosas que nos interesan. Y eso está ocurriendo instantáneamente. Bueno, tenemos que definirlo. Fíjese que en el mismo punto 1 usted no habla de contrainteligencia. Y aquí viene quizá el primer error conceptual. La contrainteligencia se hace contra las acciones de inteligencia de estados sobre el país. Uno busca redes de espías. Existe el espionaje, por supuesto. Y eso es lo que busca la contrainteligencia. Otra materia es lo que los gobiernos llaman la acreditación de seguridad. La acreditación de seguridad no es solo para los miembros que sean parte de las Fuerzas Armadas.
Son para todos los que tienen acceso, por ejemplo, a niveles de secreto, hay que hacerlo. Son para los contratistas que tienen que trabajar, para aquellas personas que van a estar en infraestructura crítica, que lo estamos definiendo en la Ley de Protección de Infraestructura Crítica. Hay que verificar el perfil de las personas, porque a través de ciertas personas se puede entrar al insider y generar un ataque o generar un problema. Las acreditaciones de seguridad, hay muchas fórmulas. España tiene una oficina de acreditación de seguridad dentro de la agencia de inteligencia y tiene delegada en las Fuerzas Armadas, obviamente, la acreditación porque tiene que estar homologada con el secreto OTAN. Y ahí viene la siguiente pregunta: ¿cuáles van a ser los niveles de clasificación de la información? Porque secreto, bueno, resulta que en el mundo hay varias categorías sobre el secreto que conocemos. Existe el top secret, el cosmic secret, incluso no tan. O sea, hay que tener niveles de Dios para tener acceso a cierta información. Por eso la información secreta de Estado tiene un valor distinto al secreto de un sumario, porque son cosas que los efectos que pueden producir son totalmente distintos. En el punto 2 se habla de los instrumentos de planificación. Yo quiero recordar nuevamente la ley española, artículo 3. Toda la planificación se hace con una directiva anual secreta firmada por el presidente del gobierno. Simple, nada más, no se requiere ningún otro. Bueno, ¿por qué no podemos tomar el acuerdo de simplificar y usar el artículo 3? El artículo 4 y 5 hablan del diseño institucional de la Agencia de Inteligencia y en ese artículo, en forma simple y sencilla, hablan de cosas que nosotros no tenemos. No solo la cobertura de las identidades, la cobertura de la operación. ¿Cómo se hacen operaciones para que estas operaciones no haya ningún indicio que están agentes del Estado, de la inteligencia del Estado, haciendo algo? Y esto es básicamente con empresas que existen, pero que funcionan al servicio de. Entonces hay que generar, tanto dentro del país como fuera del país, organismos que permitan a esta agencia actuar. Si no, es imposible. No sacamos nada con tener al delegado de la ANI en la región porque no todo el mundo sabe quién es y qué está haciendo. Tiene que existir un grupo de personas que estén actuando con cobertura de identidad. No tenemos definida la cobertura de identidad. La pregunta, ¿la gente de la ANI va a poder usar armas? No lo tenemos definido. En la ley española es una línea pequeña. Bueno, son muchos elementos que tenemos que discutir. Yo lo que pediría es que ojalá tomemos un modelo de referencia y le pidamos a ese gobierno con el que tengamos confianza que nos haga un levantamiento de lo que tenemos y lo que deberíamos tener, porque no vamos a poder encontrar un número correcto de personas, incluso si es que un tercero confiable no nos dice. Porque usted puede decir que es mucho, nosotros podemos decir que son pocos, no sabemos cuántas personas tiene que tener la ANI. Durante 6 años subimos de 98 personas en el artículo 15 a 99. Ese fue todo lo que hicimos en todo ese tiempo. Bueno, tenemos que sacar el artículo 15, probablemente no decir cuántas personas va a tener y dejar a un estatuto que tiene que tener otro nivel de clasificación, el diseño de lo que vamos a tener. Respecto a la Escuela de Inteligencia, recordar que hay ministerios que forman a sus personas. Y quiero tomar el ejemplo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Forma diplomáticos en su academia diplomática. Y la academia diplomática no es ni controlada por el Estado, ni reconocida, ni a títulos. Da una competencia, les permite transformarlos en diplomáticos. ¿Por qué no podemos usar una figura igual, de una academia de inteligencia? O sea, simplifiquemos a cosas que existen, que todos entendemos y que nos va a permitir avanzar con mucho más rapidez. Todos los procedimientos especiales de obtención de información están debidamente regulados. Lo que tenemos que hacer es que también eso signifique los accesos a lugares cerrados. Y ahí viene la principal diferencia entre la inteligencia y la evidencia. La inteligencia se hace no para buscar evidencias, se ocupa para tener fuentes de información que permitan confirmar ciertas cosas. Si es que se detecta algo, tendrá que ser de otra manera y no por el reporte del director de la agencia, el cómo la Fiscalía, el Ministerio Público se entera. Y yo recomiendo conversar con la inteligencia española para ver cómo tienen compartimentado, porque eso lo hacen todos los días, pero no de la manera en que lo tiene considerado nuestra ley. Los controles externos, por supuesto, y ahí tenemos que ver bien los diferentes mecanismos. ¿Qué es lo que creo que no estamos abordando correctamente en la discusión de la inteligencia militar? Nuevamente, lo que se requiere es la acreditación de seguridad, la seguridad militar.
Y ahí, efectivamente, y tomándome solamente del ejemplo de las declaraciones de intereses y patrimonio, esas hablan de, por ejemplo, todas las relaciones hasta el 3er grado. Y uno tiene que poner a todo el mundo en la declaración. Bueno, no es necesario hacer la declaración, eso el Estado lo tiene. El Estado tiene todos los datos que se necesitan, no hay que pedírselo a las personas. Y eso es lo que le he dicho a la Contraloría varias veces. No me pida algo que usted ya sabe, porque sabe todas las propiedades que tengo inscritas, sabe todos los vehículos que tengo a mi nombre, sabe toda de la misma base de datos del registro civil, todos quienes son mis parientes, mis cercanos. Probablemente lo que tenemos que hacer es usar mejor los datos. ¿En qué estamos mal? En eso. Está todavía en espera el proyecto de ley de gobernanza de datos parado aquí en el Senado, no ha sido visto aún en la Comisión de Ciencia. Yo le pedí al ministro de Ciencia, al nuevo Aldo Valle, que tomen esto como primera prioridad. Si no usamos los datos del Estado, va a ser imposible que construyamos esta información. Y esta información, insisto, la tiene completa el Estado. Tenemos que habilitar los mecanismos con los controles que se requieren para que esto funcione. Y tal como señalé, la acreditación de seguridad es para todos. No solamente para aquellos que van a ingresar a las Fuerzas Armadas y con todo. Solamente dejar ciertas áreas de información que es interesante, especialmente por todo lo que dice relación con los intereses. Fíjese que no existe forma de saber si las personas pertenecen o no a organizaciones secretas. Hay organizaciones que en su estatuto son secretas. Bueno, será secreto para la organización, pero si la persona va a estar en el Estado, queremos saber si efectivamente son o no. Después podemos conversar cuáles son estas organizaciones secretas, pero en la práctica manejar la información que ya tenemos nos va a ayudar. Yo creo que está dadas las condiciones para poder generar un sistema que resuelva los problemas que tiene el Estado. Fíjese que tenemos amenazas emergentes, tal como usted lo señaló, con riesgos gigantescos a unas velocidades impresionantes. Si no somos capaces de sacar una agencia de inteligencia con capacidades propias, capacidad para operar dentro del país y fuera del país, no vamos a poder alertar de riesgo ni vamos a poder actuar. Si no tenemos una capacidad de intercambio de información en tiempo real, no vamos a poder tener la capacidad de alertar. Y ahí viene, ¿vamos a tener alerta estratégica o no? ¿Quién va a determinar el peligro grave o inminente, por ejemplo, de la infraestructura crítica, para hacer uso de la nueva facultad presidencial de protección de ella? Bueno, son tareas que tenemos que definir y que tienen que estar los medios. Si llegamos a un acuerdo, primero, sobre qué modelo, y pedimos ayuda a ese modelo para que nos haga de sparring, para ver si efectivamente somos capaces, no solo de diseñar, sino que proveer las personas necesarias en los próximos años. Estamos hablando de ponernos de acuerdo en cuánto tiempo vamos a generar esta capacidad, 5 años, 10 años, cuál es el esfuerzo que hay que ir llevando adelante, quién puede verificar si efectivamente estamos cumpliendo lo que queremos o no. Son las dudas que tenemos, yo dispuesto y disponible, creo que lo más importante es el acuerdo, sobre qué queremos basarnos, porque si no vamos a hacer discusiones en donde cada uno va a estar poniendo una idea que no necesariamente conversa con la otra. Yo creo que tenemos una oportunidad extraordinaria, tal como lo señalé en su momento en el Senado, no teníamos lo que tenemos ahora. Ahora tenemos todos los elementos con personas que entienden del problema, que conocen de las experiencias comparadas, que pueden aportar. Y la discusión, centrarlo sobre eso y ver aquellas cosas que no, como usted muy bien lo dijo, están dentro de las ideas matrices, cómo se pueden manejar. Yo creo que la gran mayoría de los problemas que se han hablado están en la ley. Y si somos capaces de entregar los mecanismos para acceder a la información, esto va a funcionar mejor. Solo terminar diciendo respecto al subsistema de inteligencia económica. Yo creo que es un mal nombre inteligencia económica. La inteligencia económica es otra, en la que se hace sobre los estados para ver cómo está su economía, si nos van a generar problemas o no. Lo que nosotros tenemos es un sistema de información financiera. La información financiera nutre a 3 entidades distintas. Primero, nutre al órgano fiscalizador por excelencia, si hay delito aduanero o delito tributario, primero, y para eso está diseñado el mecanismo. Segundo, es fuente de información para el Ministerio Público como evidencia para perseguir delitos. Tercero, es fuente de información para la inteligencia que no busca un delito. Lo que busca precisamente es encontrar patrones de cosas que podrían ocurrir extrañas y sospechosas. Entonces es un sistema de información. Es darle demasiado, el cambiarle el nombre a algo que efectivamente no es.
En inteligencia hay veces en que el delito se necesita mantener. Por ejemplo, una persona en el ámbito militar, pongamos el ejemplo, que ha sido capturado por una red de espionaje externa. A esa persona probablemente se la va a explotar para ver y poder entregar información que corrompa los procesos de toma de decisión. No se le va a denunciar ni se le va a procesar porque se pierde el canal. La pregunta es quién toma la decisión y por qué se va a decidir ese camino. Bueno, ahí es donde viene el por qué la inteligencia tiene que tener medios orgánicos propios, cada uno, cada inteligencia, incluido la Inteligencia Nacional de la ANI, que tiene que tener medios propios y tiene que tomar estas decisiones. ¿Por qué es importante que un delito se siga consumando? Porque así va a poder permitir obtener los efectos que se requiere. No es denunciar todo para que se persiga. Ese es el límite de lo que tenemos que encontrar y nuevamente yo creo que el modelo español es una buena referencia. Acaba de llegar la nueva embajadora de España, podríamos tener una reunión con ella. Ella fue antes cónsul aquí, nos conoce muy bien y España tiene además la capacidad para poder aportarnos el apoyo para poder hacer diagnósticos y después acompañar durante el proceso de despliegue de una capacidad que por 21 años no hemos sido capaces de tener. Gracias, presidente. Dicho. Total, sí. Tengo al diputado Brito, senadora Bodanovich y diputada Hertz, después, en ese orden. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio también saludar al gobierno, al ministro y a los equipos de gobierno quienes han seguido esta tramitación durante todos los años que esto ha demorado. Yo quería poder referirme a dos asuntos. El primero, poniéndolo en perspectiva, yo quiero animar al gobierno y al ejecutivo a poder liderar el entendimiento en esta comisión con plazos que creemos que son alcanzables para poder despachar esto y que pase a ley cuanto antes, porque si uno analiza dónde poner el esfuerzo con mayor impacto, sin duda está en lo que está pendiente en inteligencia y hay amplios acuerdos que se han podido avanzar en algunas materias. Cuando comenzamos el trámite en la Cámara, distinguimos a lo menos 7 u 8 puntos críticos que creemos que es importante transparentar las distintas legítimas posiciones para poder buscar el entendimiento. El primero está en torno a la arquitectura del sistema, en la existencia o no del secretario. Entendemos que ya hay relativamente acuerdo para que sea la Agencia Nacional de Inteligencia la que mantenga el vínculo directo con el presidente y en ese rol conduzca al sistema de inteligencia. Lo segundo en relación a la contrainteligencia militar, que me voy a referir en breve. Lo tercero en relación a las capacidades de la ANI, no solo de agentes propios, sobre lo cual no hay acuerdo aún, sino también de analistas propios, que el año pasado la ley de presupuesto logramos aprobar una adición de cerca de 30 funcionarios a la ANI y en la ejecución del presupuesto de este año eso no ha tenido ningún avance. En consecuencia, sentimos que hablar de la posibilidad de incorporar funcionarios sin siquiera haber cumplido con los 30 que aprobamos en la ley de presupuesto y que hoy está vigente es ponerse una meta inalcanzable. Por eso sentimos que es necesario poder acordar otras medidas para que eso se pueda concretar. Lo cuarto, respecto a este tema, yo lo insistí en la sala y lo perdí y quiero pedirle a los parlamentarios, especialmente que no son de gobierno, que puedan ponerse en distintos escenarios para tratar de proteger a los dirigentes sociales y políticos. Pareciera que esto es algo, incluso algunos lo han tratado como burdo, pero no es así en la medida en que los sistemas de inteligencia han sido utilizados en el pasado reciente o mal utilizados por algunos mandatarios. Estoy pensando en la España de Rajoy, estoy pensando en Argentina con Macri, en donde hubo denuncias investigadas con Felipe González también, donde el sistema se utilizó para poder espiar no solo a adversarios políticos, sino que también a aliados políticos, que fue el caso de Argentina, en donde el oficialismo fue objeto del sistema de inteligencia cuando era presidente Macri. En consecuencia, el establecer una prohibición que líderes sociales o políticos que actúen dentro de la ley puedan ser objeto del sistema de inteligencia, sentimos que abunda pero no daña para poder resguardar que siempre sea bien utilizado, digo. El quinto punto es en relación a la clasificación y desclasificación de información. Chile está recomponiendo nuestra historia reciente gracias a la desclasificación de servicios de inteligencia extranjeros de su accionar en Chile en la década del 70. Me parece que nuestro país tiene hoy la madurez y la posibilidad de fijar un plazo realista para poder desclasificar aquellos documentos que no pongan en riesgo la seguridad ni la defensa del país.
Y también respecto, punto 6, a los procedimientos de obtención de información. Ahí sentimos de que es muy importante que no todo pase necesariamente por los jueces, cuando hay medidas intrusivas que no sean especialmente gravosas, pero sí es importante que los jueces también tengan responsabilidades y claro cuál es el proceso, porque nosotros nos tocó analizar la operación WI Topógrafo y me voy a referir de estas porque son de público conocimiento y están en todos los medios de comunicación. A cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército se espió al periodista Mauricio Weibel y a los denunciantes de corrupción, a los que se le llamó Operación Topógrafo. En esas operaciones supuestamente de contrainteligencia, se mal utilizó la ley para poder autorizar estas escuchas y lo cierto es que el director de inteligencia de la época y el juez que autorizaron terminaron asumiendo las responsabilidades penales por mal utilizar la ley. Más allá del caso en particular, no hay un mecanismo claro y es por eso que es una tremenda oportunidad el establecerlo acá. Séptimo, es cómo los servicios se vinculan a la persecución penal. Está, por ejemplo, la prohibición de presentar pruebas a juicio, que es un aprendizaje que existió en Colombia después de varios montajes hallados en tribunales, en donde se estableció una prohibición de los servicios de presentar pruebas porque se consideraba que era un incentivo a la generación de montajes y más allá de eso, y esto no es una desconfianza a los servicios, también es una desconfianza a las autoridades políticas que pueden llegar a conducir los servicios. Creemos que es necesario debatirlo acá y también cómo la justicia va a investigar los delitos que se hallen en los servicios de inteligencia, como puede ser el delito de espionaje, que eso va a quedar en competencia civil, va a quedar en competencia militar. Y el último punto son los controles externos, porque aquí la Cámara de Diputados y aquí en defensa también de la Comisión de Control de Inteligencia no hemos tenido filtraciones de la Comisión de Control de Inteligencia, que es la que tiene un doble juramento. Las eventuales filtraciones se han detectado en otras comisiones y para mí es muy importante porque después se utiliza eso para no rendir cuentas a la comisión misma. En consecuencia, sentimos que la comisión que fue creada junto con la reforma más grande que ha existido en la materia tiene que pasar de una rendición contable, que hoy día es en función de los gastos reservados, a una rendición por resultados en función de los instrumentos de planificación que esperamos que se generen en esta comisión mixta para que los servicios de inteligencia realicen sus operaciones siempre bajo el alero de objetivos que se han definido por parte de los conductores del Estado. En consecuencia, en estos 8 puntos están todo lo que sentimos que hay distintas posturas y que es del todo posible ponerse una meta, incluso en el mes de septiembre, de poder sacar esto adelante, pero para concluir ya mi intervención, lo único que quisiera dejar en claro en relación a la propuesta que conocemos del Ejecutivo para poder fortalecer la contrainteligencia militar, es que a mi entender hay algo que verificar en relación a la facultad que tienen hoy los servicios de inteligencia militar de realizar contrainteligencia en Chile. Porque tanto la operación que yo mencioné, Topógrafo y W, en donde la Dirección de Inteligencia le construyó una chapa de ser una operación de contrainteligencia. El juez dijo que había autorizado la interceptación del teléfono del periodista porque se le informó que era una agente boliviana en Chile y en consecuencia, qué mejor ejemplo de que la ley en la actualidad sí está facultado para que los jueces puedan autorizar medidas intrusivas como las escuchas telefónicas cuando se detecta un servicio de inteligencia extranjero operando en Chile. En consecuencia, más allá de si se puede o no se puede, cuestión que creo que debiese estar resuelto porque la práctica sí se ha realizado en esas operaciones y en otras que no se pueden dar a conocer por los secretos del mismo, me parece que es importante acompañar esto con el proyecto de ley que el Gobierno tiene pendiente, que se había trabajado harto en el Ministerio de Defensa con la ministra Maya Fernández, de fortalecer de mando y control al EMCO. Que el Estado Mayor Conjunto es quien está llamado a conducir y controlar el despliegue de la fuerza militar y si bien en la indicación que propuso el Ejecutivo se hace referencia a la contrainteligencia militar tanto por las Fuerzas Armadas como por el Estado Mayor Conjunto, creemos que si esto no ha acompañado del proyecto de ley que fortalece el Estado Mayor Conjunto dotándolo de mando, esto va a quedar también en letra muerta, pues en la práctica los despliegues se hacen conjuntos pero no así la conducción y el control. Eso es cuanto quería exponer, presidente. Gracias.
Gracias, diputado Brito. Senadora Paulina Bolich. Gracias, presidente. Saludar al Ejecutivo, al Ministro, a sus equipos. Algunos puntos que me interesa revisar. En primer lugar, respecto a las orgánicas nuevas que se crean e instrumentos de planificación que se agregaron. Lo importante de la inteligencia es que tenga funciones y que se ejerzan y que su ejercicio tenga un control adecuado. Pero no creemos que formar estas mesas o organismos nuevos para ejercer la función de inteligencia sea necesariamente el camino adecuado. En segundo lugar, regular adecuadamente el acceso a las bases de datos personales que tendrán los organismos de inteligencia. Esta es una discusión que es compleja. Los organismos chilenos de inteligencia hoy no tienen ninguna comparación con aquellos a los que nosotros estamos aspirando. En España, por ejemplo, esta materia se encuentra regulada expresamente en diferentes leyes y en Francia, que desde el año 2015 tiene regulado este sistema de inteligencia, dejó esto a nivel reglamentario con lineamientos muy generales en la ley. En tercer lugar, regular adecuadamente los secretos de los organismos de inteligencia, lo que implica también evitar ciertas situaciones como las que han ocurrido con ex jefes de inteligencia que van a declarar a juicios, por ejemplo, porque les levantan el secreto, pero terminan declarando más allá de lo que estaban autorizados. En cuarto lugar, dado los intereses que la ANI tiene que conjugar, que abarcan distintos temas de seguridad pública, interior, de amenazas militares externas, relaciones diplomáticas, es razonable que su director sea tal vez un asesor directo del presidente de la República, más que un jefe de servicio solamente. Por eso quisiéramos revisar con detalle el alcance de la dependencia administrativa que va a tener de Interior. En quinto lugar, presenté un proyecto de ley en relación a lo que señalaba por su intermedio presidente el diputado Undurraga, el boletín 17.700-6, que modifica la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses en cuanto a la regulación de las declaraciones de intereses y patrimonio que deberían efectuar el personal de las Fuerzas Armadas y orden público, porque la idea sería otorgarle una autorización a la institución para que pueda revisar la veracidad de las declaraciones ante otros organismos, la superintendencia, la AFP, los bancos. Hoy día solo la Contraloría puede revisar aquello y los servicios cumplen con que se haga la declaración, pero no pueden revisar su contenido, de manera tal que ahí sí hay una labor que es de contrainteligencia, que tendría que añadirse por parte del Ejecutivo porque es iniciativa exclusiva de él y que va en directa protección de los intereses de las Fuerzas Armadas en relación a lo que son las funciones propias de la contrainteligencia, de terrorismo, controlar, digamos, el terrorismo, el espionaje, el sabotaje, el crimen organizado. Por último, quiero referirme a lo que señalaba por su intermedio, presidente, el senador Piu, en relación al modelo de España. Efectivamente, varios de los que estamos acá tuvimos ocasión de visitar el Centro Nacional de Inteligencia. Y solamente llegar ahí, quiero decirle que es bastante impactante. Lamentablemente no tenemos fotos porque es un organismo serio que nos quitó los celulares, no conocemos los nombres de las personas que nos atendieron, solamente las funciones que cumplían al interior, pero llegar allí uno se da cuenta cuán atrasados estamos y cuán débil es nuestro sistema. No solo por la envergadura de la infraestructura de los edificios, que por cierto no eran 2 pisos de un edificio, sino la cantidad de personas, la seriedad de las funciones, del organigrama y la ley, que es una ley breve, cómo describe funciones bien precisas que permiten finalmente tener concentrado en este Centro Nacional todas aquellas funciones que estamos discutiendo en esta ley, con una orgánica que acompaña a aquello y con funciones muy definidas, con sanciones muy claras y, como digo, incluso quienes nos atendieron, solamente conocimos a quién es el director, que es la única persona que tiene un cargo que es público, donde todo el resto de las personas tienen una identidad reservada. Entonces creo que tenemos un tremendo desafío y secundo al diputado Brito por su intermedio en cuanto al ánimo al Ejecutivo
para que este proyecto le demos toda la celeridad que se requiere. Si tenemos que sesionar en más ocasiones durante la semana, me parece también que es importante que lo podamos hacer y que sea en los próximos meses que podamos despachar a ley este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, senadora Duanovich. Por último, la diputada Carmen Hertz. ¿Sí? Sí. Gracias, presidente. Saludar, por cierto, a todos los colegas, al ministro del Interior y a su equipo. Y me voy a referir a algunos puntos que me preocupan. Bueno, en primer lugar, concuerdo plenamente con la facultad de contrainteligencia a las Fuerzas Armadas y al EMCO para poder, fuera de los recintos militares, poder determinar, ¿no es cierto?, riesgos de afectación a la seguridad militar en relación con uniformados. Y entiendo que lo preferible es que lo veamos acá, no que sea una ley distinta, porque no. Concuerdo en la rapidez que necesitamos, que no es contraria a la acuciosidad que tengamos. Creo que podemos ensamblar ambos elementos. Rapidez para sacar el sistema de inteligencia y ser acuciosos en el debate. Me preocupan 3 puntos. Me preocupa que todos los instrumentos de planificación aprobados por la Cámara fueron rechazados. Es decir, la Política Nacional de Inteligencia del Estado, el Plan Estratégico de Inteligencia del Estado, que tenía carácter secreto, y la Apreciación de Inteligencia del Estado, que también tenía carácter secreto. O sea, tenemos que garantizar el éxito del sistema de inteligencia de Estado y ponernos de acuerdo con el Senado, con los senadores, en ese punto. Y en relación con esta clasificación de la información secreta o reservada, hay una opción que esta clasificación quede en la misma ley del sistema de inteligencia como lo hacen en España, o en otra ley. A mí me parece que hacerlo en otra ley dificulta y que más bien deberíamos, del mismo sistema de inteligencia, tener la clasificación de la información para no tener dificultades adicionales en la instalación. Me preocupa también el control de la información residual y también el carácter de la escuela de inteligencia, que sea una escuela suficientemente acreditada, que tenga el más alto nivel como escuela de inteligencia. Y concuerdo también, a través suyo, presidente, con lo señalado por el senador Puc, en que la institucionalidad del Estado tiene suficientes instituciones, para ser redundante, con datos que, si cruzamos, son extraordinariamente importantes en la labor de inteligencia. Es decir, un cruce y aprovechar la institucionalidad que tenemos, que es vasta, para los efectos de la inteligencia. He dicho. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Senador Francisco Buenchumilla. Presidente, muchas gracias. Bueno, yo voy a tener mi opinión respecto a lo planteado por el señor ministro en base al mérito de cada uno de los temas, que los veamos en su oportunidad, porque yo entiendo que ahora estamos dando un vistazo general al método de trabajo y a los temas que vamos a tocar. Yo tengo una interrogante, una propia duda que espero que la podamos clarificar, acerca de cuál es la verdadera naturaleza de esta ley. ¿Esta va a ser una ley marco aplicable a todos los servicios de inteligencia? ¿Va a ser una ley que va a conjugar y a consolidar un conjunto de atribuciones para todos los servicios de inteligencia dirigidos, en este caso, por la ANI? Porque la pregunta, ¿estamos modificando la ANI o estamos haciendo una nueva ley? Porque yo parto de que los riesgos, las amenazas y los desafíos que tenemos como país son los que tienen que ser cubiertos por los servicios de inteligencia en sus competencias respectivas. Porque, por ejemplo, cuando aquí se habla de España, evidentemente
que yo no me cabe la menor duda de la modernización y la fuerza de esos servicios de inteligencia, pero las amenazas que tiene España son distintas a la amenaza que tiene Chile, y estoy pensando en la inteligencia militar y en la inteligencia de la defensa territorial, de la defensa nacional, de la defensa exterior. Esas amenazas las dan España estar en Europa y tener los problemas que tenemos ahí con la OTAN, con la participación de Estados Unidos, con la presencia de todos los conflictos que ahí hemos visto en la historia y que estamos viendo en el presente. Hipótesis vecinales que Chile no tiene, y por lo tanto creo yo que aquí los problemas centrales que nosotros tenemos es la seguridad interna del país. Porque va a ser lo mismo la participación de las fuerzas en inteligencia militar que, por ejemplo, el rol que tienen que cumplir las policías en su fortalecimiento en materias de seguridad interior del Estado, en materia del crimen organizado, del narcotráfico, etcétera. Entonces, yo creo que esas cuestiones tenemos que clarificarlas, porque yo creo que hoy día el problema de Chile no es un problema de hipótesis vecinal de amenaza, sino que los riesgos son de fenómenos transfronterizos que cruzan el Estado-Nación en relación, por ejemplo, con todos los nuevos fenómenos criminales y en relación con las hipótesis de seguridad interior del Estado. Entonces, si el señor presidente del Senado me deja terminar, se lo agradezco. Tiene autorización para el... Gracias, presidente. Entonces, yo creo que esas cuestiones tenemos que clarificarlas en el debate, y quisiera que en la próxima oportunidad el señor presidente, el señor ministro del Interior nos pudiera, digamos, pudiéramos clarificar estos temas. Porque eso, de esa definición va a depender mucho de las facultades que puedan tener los distintos servicios, en relación con las técnicas intrusivas, en relación con la contrainteligencia, en relación con el alcance de su trabajo, en relación con la escuela de inteligencia, en relación con la formación del personal y las atribuciones que tiene, etcétera. Gracias, presidente. Sí, que tengo palabras pedidas de parlamentarios que no han hablado todavía, diputado Sánchez. Sí, senador Sandón. Gracias, presidente. Solo 30 segundos por lo que dijo el senador Buenchumilla. Me tocó estar la semana pasada en el Bicentenario de Bolivia, en representación de Chile y del presidente de la República, y una ceremonia ultra formal. Bueno, era el Bicentenario con invitados vicepresidentes de varias partes de Latinoamérica, y les quiero decir que la ceremonia termina con una canción, cosa que me habían advertido, pero yo no sabía el tenor de la canción. Y la canción es absolutamente con nombre y apellido de nuestro país y Antofagasta y todo lo que ellos van a recuperar. Por lo tanto, no es solo esto de que sea de trans... Sí, está bien, estoy diciendo, es una canción pública que, según lo que me informó el cónsul nuestro, se canta oficialmente en todas las ceremonias oficiales, y lo cantaron con el canciller y el presidente del Senado de Chile ahí al frente, sentados todos, y cantan una canción en la cual hacen alusión a la recuperación de Antofagasta, todo, y cantan la canción, que es re bonita, pero claramente no es un tema menor. O sea, públicamente, ojalá nos consideramos la letra de esa canción, que creo que la voy a pedir, es pública, pero ahí hay un tema clarito, ¿ah? Y no crean que no la cantaron porque estábamos nosotros invitados en primera fila. Y me dije, pues yo pregunté, que la habrían cantado igual si hubiera estado el presidente Boric sentado para hoy. Era porque lo hacen siempre, hay un tema constitucional, pero además lo hacen siempre. Por lo tanto, todas esas cosas hay que evaluarlas, porque ni siquiera lo esconden, ¿ah? No lo esconden. Y voy a conseguirme la letra para mandárselas, porque es realmente impresionante estar parado en la mitad de eso, todo el mundo cantando una canción, ¿ah? Con nombre y apellido de todos los lugares de Chile que son de ellos y que lo van a recuperar y todo el tema. Y bueno, eso es una advertencia, e insisto que no es nada secreto, para nada. Muchas gracias. Gracias, senador Sandón. Nos quedan poquitos minutos. Yo quiero hacer un par de comentarios muy generales antes de ofrecerle la palabra al diputado, para que escuchemos al ministro finalmente respecto de lo que han planteado. Yo, ministro, y al Ejecutivo,
Al Ejecutivo le transmito que yo espero que esta comisión sea lo suficientemente ambiciosa para no excluir temas. Yo creo que la posibilidad de estar en un tercer trámite y en una comisión mixta nos obliga a aprovechar esa oportunidad. Obviamente, la construcción de algo que pueda generar el más amplio acuerdo es parte del desafío y que lo vamos a tener más o menos claro en las primeras semanas. Y por eso no solamente que los asesores tengan un solo día a la semana. Esto fue una sugerencia de la senadora Paulina Bodanovich. Y a mí me hace sentido si es necesario trabajar un día más por los asesores en esas instancias que entiendo que en la primera conversación todavía hay una mirada de lo que ha sido la competencia forzosa de la mixta, no de temas adicionales. La competencia forzosa que al menos partir con la estructura del proyecto y donde hubo más diferencias, particularmente en votaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados respecto a lo que teníamos, lo que había aprobado el Senado. Por eso creo que es importante configurar esa estructura del proyecto, que usted pueda hacer ese acompañamiento a los asesores, pero yo reitero que el tema de la contrainteligencia es parte, para mí, base de lo que está ocurriendo hoy día y no lo excluiría, no lo dejaría en un proyecto aparte, porque si somos capaces de despacharlo ahora, yo creo que hay que aprovechar esta instancia que nos permite además tener mayor celeridad legislativa. Así que así lo veo yo. Creo que va a ser también necesario convocar quizás una vez más a la semana para que los asesores lo puedan coordinar no solamente los días jueves o viernes que se están reuniendo, entiendo, quizás también viernes y lunes, no sé, habría que buscar ahí una instancia más para que el trabajo sea lo más acelerado posible. Le voy a ofrecer brevemente la palabra al diputado Sánchez, que quería complementar algo para finalmente que termine el ministro con los comentarios. Muchas gracias, presidente. Muy corto y complementando lo que dijo por su intermedio el presidente del Senado, estoy completamente de acuerdo con eso y algunas referencias a hechos muy concretos que han ocurrido en el último tiempo. Sabemos que Irán está desarrollando operaciones de naturaleza no completamente clara, pero en distintos lugares y ubicaciones, incluso en países fronterizos con Chile, en primer lugar. Segundo lugar, una organización como Hezbollah. También hay antecedentes de que está desarrollando operaciones y ahí hay vínculos directos también con estados. Organizaciones criminales de origen latinoamericano que también se ha denunciado y existe información de que tienen vínculos con determinados estados. No voy a ponerle nombre porque por un lado es público y por el otro lado es intrascendente. Lo relevante es que aquí tú tienes organizaciones criminales que están vinculadas o estarían al menos vinculadas con estados y tienes además países extranjeros del otro lado del mundo que están y que tienen vínculos también con operaciones terroristas y que estarían desarrollando operaciones de naturaleza aún no completamente clara en nuestro continente y además en países fronterizos con Chile. Entonces hay que tener eso también en consideración. No solo son organizaciones criminales, sino que son organizaciones criminales que están vertebradas con estados y obviamente el sistema que nosotros diseñemos acá tiene que tomar en consideración que está esa dimensión, digamos, tradicional de la inteligencia entre Estados-naciones, pero también con brazos armados que tendrían algunos de estos Estados-naciones manifestados en organizaciones criminales u organizaciones terroristas. Eso, presidente. Gracias, diputado Sánchez. Por favor, ministro. Presidente, sobre el punto del proyecto de ley adicional, nosotros esto no es un tema de principio. O sea, si hay voluntad de hacerlo acá, bien. Como tenemos duda respecto a las ideas matrices en algunas normas, si hay voluntad de que esa interpretación sea más amplia, bien. Y vamos a tratar de que la redacción esté contenida dentro de las ideas matrices siempre. Porque igual estas medidas tienen que ser coherentes en sí. Si le vamos a votar de más atribución a las Fuerzas Armadas, lo que sería complejo es tener que, aparte, presentar otro proyecto de ley para discutir otros artículos complementarios y que no haya coherencia. Entonces, por eso hemos planteado que la discusión sea una y en la misma instancia. Entonces, si logramos meter todo dentro de este proyecto y hay voluntad de parte de la Comisión, vamos a hacer ese esfuerzo. Lo que yo me comprometo es que nosotros traigamos la redacción y sobre esa base se converse con la Secretaría y con el presidente para que se resuelva aquí en la mixta, porque efectivamente eso es más rápido. Pero no es que sea un tema de principio, solo el tema de la idea matriz. ¿Es posible que usted haga una presentación preliminar de eso a la mesa de asesores el día viernes? El viernes, sí, tenemos un proyecto ya casi completamente redactado. El jueves entonces va a tener que ser. Tiene toda la razón. Gracias, diputado. El viernes. Pero si sale aquí y si sale en la mixta y sale más rápido, o sea, mejor, porque son herramientas que se requieren ahora. Estamos atrasados, ya podríamos decir, respecto a esa herramienta. Lo segundo es que efectivamente la amenaza para la seguridad nacional, en un sentido más amplio, pero también, y por eso incorporamos el concepto de seguridad militar,
no solo provienen de estados extranjeros, también provienen de organizaciones criminales. A propósito de las funciones que están desarrollando hoy día las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el control de la frontera. Y ante eso, la institución tiene que tener herramientas para poder protegerse. Yo insisto, lo que Chile tiene como fortaleza es la fortaleza institucional. Aquí puede haber un funcionario corrupto, pero eso no significa que la institución sea corrupta. Pero para evitar que esa corrupción se extienda a una institución, la institución tiene que tener herramientas para poder actuar a tiempo. Y eso es lo que estamos trabajando hoy día. O sea, tenemos una gran fortaleza institucional y respecto de las 3 ramas de la Fuerza Armada, para qué decir también respecto a las policías, pero hemos tenido casos de funcionarios que han traicionado el juramento institucional. Lo importante es tener mecanismos para cómo la institución efectivamente enfrenta esa situación y estas personas responden ante la justicia, y para eso tenemos que actualizar nuestra normativa. Respecto a lo que dijo el diputado Ñañán, yo voy a ser más preciso, voy a citar de ahora en adelante algunos asesores de algunos diputados, porque claro, cuando uno dice los diputados se entiende que es el conjunto, pero nosotros nos hacemos cargo aquí de 10 opiniones y a veces basta una opinión distinta y tenemos que dar cuenta de esa opinión. Y en ese contexto se planteó que pudieran eventualmente incorporarse nuevas temáticas. Y sí, lo que quiero plantear es que aquí se ha reconocido que hay comisiones de carácter secreto donde se ha filtrado información. Menos grave o más grave, menos relevante o más relevante, ese no es el punto. Eso ya de por sí es una situación inaceptable, inaceptable. Yo fui parlamentario, fui presidente de la Comisión de Defensa, por eso con quienes de hecho trabajamos una serie de propuestas en esta misma materia. Y lo que corresponde es que si se participa en una sesión declarada secreta y se tiene acceso a información, esa no puede ser compartida con nadie. Y tenemos que tomar los mecanismos de resguardo, porque si no, ocurre lo que plantea el diputado Brito, hay un desincentivo para que se entregue la información en las instancias correspondientes. Y se dice, bueno, voy a ir a la comisión tanto, pero la verdad es que voy a contar la mitad nomás, porque si cuento la totalidad va a ser publicado al día siguiente en el diario. O lo que podría ser más grave, alguien podría estar proporcionando información a, en fin, dejémoslo por ahí, a terceros con no muy buenas intenciones. Y eso efectivamente da cuenta de un déficit que tenemos en el Congreso, lo quiero decir, y yo lo digo casi de adentro porque yo fui parlamentario. O sea, que me parece grave y tenemos que abordarlo no con lógica corporativa de defensa de la institución, sino que al contrario. Estos pocos casos tenemos que enfrentarlos con una regulación que sea adecuada para evitar que ocurran. Dicho lo anterior, nosotros estamos trabajando indicaciones que están en el siguiente sentido. Primero, la simplificación del proyecto, incluso la simplificación respecto a los instrumentos de planificación, de manera tal que sean pocos pero precisos, un poco siguiendo el modelo español, pocos pero precisos, porque si son muchos los instrumentos de planificación, al final es un enredo, es como estos manuales que no son de cortapalo, y por tanto estamos por simplificar el proyecto, un proyecto con menos artículos, más preciso, con menos instrumentos de planificación, pero más claros. De manera tal que la carta de navegación esté definida y estén definidos los límites dentro del cual se puede desarrollar la labor de inteligencia. Porque el gran peligro que existe en materia de inteligencia es que se utilice para fines distintos. Chile tiene experiencia en eso, o Latinoamérica tiene experiencia en eso. Muchas, bueno, las dictaduras, ¿para qué decir?, ocupan esto para fines distintos, pero también esto ocurrió en democracia. Esto también ha ocurrido en democracia y por tanto hay que tomar los resguardos correspondientes. Lo segundo, que se establezca cuál es la información a la cual se puede acceder para los fines pertinentes, que se comparta información, sobre todo lo que respecta a bases de datos, pero la información propiamente de inteligencia, obviamente, tiene que ser compartimentada. Y por tanto estamos planteando un rediseño que no haya espacios colegiados donde un poco, no es como una mesa común donde se comparte información, sino que más bien con los resguardos respectivos, el traspaso entre instituciones que sea relevante para la actividad que realizan. Porque información que no es compartimentada, información que se filtra y pierde sentido respecto del objetivo por el cual se puede trabajar. O sea, para decirlo claramente, si se tiene una información que es relevante, por ejemplo, para determinar un caso de corrupción en una institución y eventualmente llevar adelante una investigación relevante respecto de una banda de crimen organizado, bueno, si eso se filtra, se desactiva y por tanto esa investigación no es exitosa. Y podríamos citar una serie de otros ejemplos. Y por eso nos parece clave regular los flujos de información, cuáles son las bases de datos a las cuales se accede y la finalidad por la cual se accede a esa base de datos.
Quiero citar un caso, a propósito del caso que comprometió al ex subsecretario del Interior. En la propia Fiscalía se inició una investigación interna porque hubo muchas personas que solo por curiosidad accedieron a información relevante de la investigación. Imaginémonos si eso fuera ya no solo por curiosidad, lo que es ya muy grave, sino que para entregar información con otro tipo de finalidad. Por tanto, la base de datos a la cual se accede tiene que ser definida conforme a podríamos decir, las misiones institucionales. Se tiene que tener claro quiénes acceden, y hay información que no corresponde que se esté compartiendo entre todos los organismos o servicios de inteligencia, sino que solo para los cuales es pertinente tomar una eventual decisión. Y por tanto, queremos regular de manera más estricta lo que es el flujo de información, que pase por menos manos, pero que sea más eficiente, precisamente para evitar la filtración. Hay una propuesta para que eventualmente se pueda exponer respecto al sistema británico por parte de la embajada que podríamos coordinar. El señor Pío ha sido explícito, 2 modelos de referencia con las diferencias que tenemos, por razones obvias, que son Reino Unido y España. El caso español es especialmente importante, primero por razones culturales, la proximidad evidente, pero en segundo lugar porque han enfrentado amenazas a su democracia realmente relevante. O sea, en el caso de actividades terroristas está el terrorismo separatista y está el terrorismo integrista. Y han sufrido la violencia de esos grupos y son de los países europeos que tienen mayor eficiencia, que ha tenido mayor eficiencia y eficacia, por ejemplo, en desarticulación de células de reclutamiento en su momento para el Estado Islámico o ISIS. O sea, España es efectivamente hoy día un país que por la propia realidad que le tocó vivir, tuvo que modernizar sus instituciones y con alto estándar en materia de derechos humanos. Ojo, también tuvieron problemas de violación a los derechos humanos, no solo en dictadura, también en democracia. Y hay, por lo tanto, un aprendizaje respecto de un estándar que es muy exigente en materia de derechos humanos, que es a lo que nosotros nos deberíamos aproximar. Y, por tanto, creo que son 2 modelos a la vista. Y lo que vemos en el caso español es una ley, tiene 12 artículos permanentes, 4 normas adicionales y como 3 o 4 transitorias, y no más. Es una ley muy acotada, muy precisa. Y nosotros, el trabajo que estamos haciendo para la mixta es básicamente simplificar la regulación. O sea, menos pero más preciso, de manera tal que la aplicación sea más fácil. Y también vamos a proponer actualización de otros marcos normativos para investigaciones adicionales y regular en el ámbito de inteligencia, por ejemplo, la identidad ficticia, que es algo que ya se está aplicando en investigaciones vinculadas, por ejemplo, al narcotráfico. Sobre esto mismo, a veces nosotros creemos que la orgánica hace la diferencia, pero a veces las competencias hacen la diferencia. Y el mejor caso es la ley que aprobó este mismo Congreso Nacional hace un par de años atrás de técnicas especiales de investigación, que ha dotado a las policías de herramientas muy eficientes para desarticular, por ejemplo, las bandas de crimen organizado que operan en campamentos de las grandes urbes y detenciones masivas. Estamos hablando de investigaciones que han, en algunos casos, permitido la detención con pruebas y cargos formales, o formalización al menos, de 30, 40 o 50 personas. Y la diferencia se hizo a propósito que se le dio atribuciones adicionales al Ministerio Público y a las policías para llevar esas investigaciones, insisto, en el marco de la finalidad de esa ley. No es para investigar cualquier cosa, ni es para intervenir o enterarse de la vida privada de las personas. Por tanto, la actualización de competencias por parte de las instituciones podría ser una diferencia o un salto sustantivo en lo que tenemos hoy día. No quiero con esto desmerecer la parte orgánica, pero a veces no es necesario hacer grandes cambios orgánicos, pero sí entregar las atribuciones correspondientes para que las instituciones puedan hacer mejor su trabajo. Todo con los balances, los resguardos, insisto, estándares de derechos humanos, velar por la privacidad y todo lo demás, y estableciendo sanciones muy drásticas respecto de quien utiliza la información para fines distintos. Sanciones drásticas, o sea, que quede claro que finalmente esto tiene una finalidad y quien se desvía de esa finalidad tiene que responder ante la justicia. Así que estamos trabajando eso y esta semana podríamos tener para la reunión con los asesores la propuesta específica respecto de las Fuerzas Armadas. Por último, la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado es una amenaza para la convivencia democrática. Si esto es una inteligencia para la democracia, tenemos que tener herramientas para enfrentarlo de mejor manera.
y en la medida que se le pida aparte a las Fuerzas Armadas desempeñar determinadas funciones, por ejemplo, el control de la frontera, funciones que ya tiene, por ejemplo, desde antes la Armada en materia de policía a través de la Directemar. Bueno, necesitamos dotarlas también de herramientas adecuadas para actuar ante esa nueva amenaza que representa para la seguridad militar, para la propia institución. Nos parece que eso es clave. Ahí me quedo, presidente. Muchas gracias. Perfecto. Sí, nos están echando la sala porque viene la Comisión de Medio Ambiente. Entiendo, solamente para precisar alguna información, la idea es que los asesores entonces puedan quedar convocados desde ya para este jueves. Por parte del Ministerio concurren las personas que han estado a cargo de este tema, Leslie y las Leslies. De veras que es más de una Leslie. Sí, pues Leslie Covarrubia. Sí. Perfecto. Perfecto. Le pedimos a los señores parlamentarios que con sus respectivos asesores ya partan esa coordinación y estén convocados para el jueves en la hora de la tarde. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.